¿Quién dice amén? Amén. Yo les voy a pedir que me acompañen. Vamos a pedir a Nuestra Señora que interceda y siga intercediendo por nosotros. Amén. Amén. Y vamos a ponernos a pie una vez más y vamos a decir: Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, es un placer, es una alegría muy grande estar aquí enfrente en este día. Dios, en su infinita misericordia, que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? ¿Es qué? El año De la misericordia. de la misericordia de Dios. Yo considero que por esa gran misericordia es que el Señor se dignó en mí y dijo: bueno, quiero que vayas a compartir. Y para mí es un placer muy grande, me siento muy feliz de hacerlo. Y me doy cuenta que el plan de Dios es perfecto. Y me doy cuenta de que a veces vemos cosas en esta vida y volteamos y decimos: ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Verdad? Pero vamos caminando y nos vamos dando cuenta que el Señor se manifiesta y nos va enseñando, ¿no? Esta noche el Padre compartía acerca de la misericordia y nos hizo una pregunta acerca del Salmo y nos quedamos calladitos porque no supimos, ¿verdad?, de qué hablaba el Salmo, y era acerca de la misericordia, ¿verdad? Entonces, miren cómo es el plan de Dios. Dios ya sabía que nos íbamos a quedar calladitos y que no entendíamos quizás esa parte, que no estábamos viviendo o no estamos viviendo la misericordia de Dios. Y es por eso que esta noche esto es lo que vamos a compartir. Y digo vamos a compartir porque yo creo que todos, de alguna manera, Dios nos ha dado algo. Dios se ha manifestado con todos por medio de su misericordia. ¿Amén? Y muchas veces yo considero que el plan del Papa Francisco es que todo el pueblo sienta la misericordia de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Sienta, es más, la iglesia debería de estar llena, buscando sentir la misericordia de Dios. ¿Cómo es que vamos a sentir esa misericordia de Dios? El Padre nos hablaba hace un ratito que había dos maneras: ¿la qué? Corporal y espiritual. Y si se dan cuenta, todos estos domingos en la homilía el Padre nos lo repite y nos dice y nos vuelve a decir. Y yo considero que el único fin del Padre al decirnos esto es porque Él quiere que experimentemos la misericordia de Dios. ¿Cómo la vamos a experimentar? Por medio corporal y espiritual, que es lo que nos dice nuestro sacerdote, nuestro pastor. Amén. Vamos a empezar por entender qué significa la misericordia de Dios. Ok. La palabra misericordia aplicada a Dios viene de dos palabras hebreas. La primera palabra es rahamí, que significa amor bondadoso, amor dulce, amor tierno, amor con entrañas de madre. Viene un amor como de una madre, del interior de una madre, imagínense. Esa es una palabra. La segunda palabra es Hesed, es en hebreo. Y Hesed significa amor que no falla. También significa amor que no se marcha. Es un amor que está ahí, que no se va. Es un amor verdadero.
y significa un amor que perdura, un amor que es fiel y un amor que es eterno. Ahora podemos entender un poquito más lo que es la misericordia de Dios. Al final de cuentas nos damos cuenta que todo está encerrado en el amor. Leíamos un salmo ahora, fue el salmo, ¿qué? ¿Por qué cuándo se acuerdan? Pero el salmo 136. Si leemos el salmo 136, nos vamos a dar cuenta de esa gran misericordia del Señor. Ese salmo nos habla de cómo Dios ha hecho todo lo que está alrededor de nosotros, desde el sol con el que amanecemos hasta la luna con la que nos dormimos en las noches. Lo bonito de este salmo es que cada que se lee, el pueblo contesta, porque eterna es tu misericordia. A ver, vamos a decirlo todos. Porque eterna es tu misericordia. Y así es, hermanos. La misericordia de Dios es eterna, no tiene fin, es eterna. Entonces es lo bonito cuando tú estás viendo la misericordia de Dios a todo alrededor tuyo, te das cuenta que la misericordia de Dios es eterna. El Evangelio de Lucas nos dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Cómo dice? Sean misericordiosos como Padre. ¿Cómo vamos a experimentar la misericordia de Dios? Sean misericordiosos. Cuando hablamos de una misericordia, estamos hablando del amor. Amen. Perdonen. Que es difícil. Es muy difícil perdonar. Pero cuando Dios nos dice en su palabra, sean misericordiosos como yo soy misericordioso, es parte de la misericordia, el perdonar. Amén. Perdonen. También la palabra de Dios nos dice: quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. La cuestión está así: es que a Dios podemos decir que lo amamos porque pues Dios está en lo alto, ¿no? Está entre nosotros, pero no lo vemos. Tenemos al hermano a un lado y ahí nos cuesta trabajo, ¿verdad? Es por eso que dice: el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Porque además de eso, ¿quién está en el hermano? Dios está en el hermano. ¿Cómo puedes tú decir te amo, Señor, te quiero, si no quieres a tu hermano? Entonces somos unos. Y la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Por eso es que ahí en ese amor y en ese perdón es donde vamos a empezar a experimentar y a sentir la misericordia de Dios, cuando realmente aprendamos a amar al hermano. Amén. Y yo creo que más que nada Dios nos pide que tengamos un amor con el hermano sincero, no un amor como de esos de que si tú me regalas yo te quiero, o si tú me abrazas yo te amo, o si tú me ves bien yo te quiero. No, esa clase de amor no es el que pide Dios. El amor que nos pide Dios es que sea un amor como el de Él mismo, un amor con ternura, un amor con bondad, un amor con caridad, un amor, así como lo decía al principio, un amor como de vientre de madre. Yo pienso que este ejemplo es algo fuerte, porque digo, ¿qué madre no quiere a su baby cuando lo tiene en su vientre, verdad? Esa criatura que Dios está formando en su ser.
una creación de Dios usando a la mujer para que dé vida a otro ser. ¿Qué madre no ve a su criatura con ternura y amor? Amén. Vamos a ir para ir viendo de qué manera podemos experimentar esta misericordia de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, el versículo número 10. ¿Por ahí traen sus Biblias? ¿Alguien me quiere ayudar o lo leemos acá? Lucas 10, capítulo 10, versículo del 29 en adelante. ¿Ok? A ver, ¿alguien lo tiene por ahí? Lucas esta palabra es una lectura que nos habla del buen samaritano. Así es como se titula en la Biblia. Pero ¿qué les parece si la analizamos un poquito? A ver cómo la entendemos nosotros, ¿no? Dice el buen samaritano. ¿Alguien la tiene por ahí? Lucas 10, versículo 29. ¿O la leemos desde acá? Dice: se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: tu respuesta es exacta. Haz eso y vivirás. ¿Qué le dijo? Tu respuesta es exacta. Haz eso y vivirás. Ok. Pero él quiso dar un motivo de su pregunta y dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo, y después de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, tomó otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje. Lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba y condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero, diciéndole: cuídalo, lo que gastes de más
yo te lo voy a pagar a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos tres se portaron como prójimo del hombre que cayó en manos de los asaltantes? Él contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y tú haz lo mismo. Palabra de Dios. Está un poquito larguita la palabra de Dios que este día nos regaló el Señor. Y muchas veces sucede de que en lo personal yo escucho alguna parábola o escucho alguna cita bíblica y digo: ah, caray, pues ya la escuché. Muchas veces no le encontramos mucho interés o no la interpretamos a una manera. Y yo creo que es bonito, no importa si la volvemos a escuchar, tratar de entenderla de una manera mejor. Amén. Dice la palabra de Dios que un maestro de la ley quiso cuestionar a Jesús. Quiso ver si en realidad él sabía, ¿no? Porque en aquellos tiempos los maestros de la ley, de acuerdo a su predicación que hacían o lo que hacían, así era el nivel que ellos tenían como maestros de la ley. Entonces este maestro de la ley, en realidad él sabía la pregunta que le estaba haciendo a Jesús, pero quiso en pocas palabras, dice la palabra de Dios, ponerlo en apuros. Le hizo una pregunta como con trampa, que a final de cuentas él cayó en la misma trampa, porque Jesús le dice a él: ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En aquellos tiempos todos los israelitas repetían una cierta oración todos los días que se llamaba el Shema. Los maestros de la ley la repetían y en realidad lo único que decían al repetirla, decían: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así que eso hacía el maestro de la ley. Por eso Jesús le dice a él: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Pero aún así, como el maestro de la ley se dio cuenta que Jesús lo había agarrado, ¿no? que Jesús había contestado bien, dijo: bueno, lo voy a ponerlo en apuros diciéndole: ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y le da esta parábola, como tantas parábolas que el Señor nos dice por medio de la palabra de Dios. Son parábolas en la cual se nos quiere enseñar cosas grandes de Dios por medio de ejemplos sencillos. Amén. Le da esta parábola. Y en esa parábola, así como otras parábolas que tenemos, que el reino de los cielos se parece a, ¿se acuerdan? Y que un sembrador sembró en tierra fértil, ¿se acuerdan? Pero si nos ponemos a pensar esas parábolas, un sembrador siembra en tierra fértil. Llegó el enemigo y sembró. ¿Qué sembró? Cizaña. Pero ven qué sembrador tenemos, qué ejemplo nos da el Señor por medio de esa parábola. Porque en la vida real, un sembrador se enfoca a llegar y echa la semilla, ¿verdad? Y la tapa y la empieza a cuidar. ¿Y qué es lo que hace el sembrador en la vida? Él cuida, ¿verdad? No puede hacer que la semilla crezca más rápido, tiene su tiempo para germinar. Pero lo que se pasa haciendo este sembrador es quitando ¿qué? Las hierbas.
para que esa plantita sea más buena, más fértil, que le dé más fruto. Pero miren qué sembrador tenemos nosotros. Es un sembrador el cual llegan y le dicen: Señor, está creciendo hierba junto con el trigo. ¿La cortamos o qué hacemos? Y miren ese Dios de misericordia, ese Dios de amor que dice: no la corten, déjenla que crezca, porque Él tiene esperanza y fe que esa cizaña, esa hierba mala, se convierta en trigo. Es la enseñanza que nos da nuestro Dios a cada uno de nosotros. Ese amor y misericordia. Yo muchas veces me he preguntado y digo: tanta gente que hay mala. Vemos en México, en todo el mundo, no nomás en México. Y yo me he preguntado y me digo: ¿por qué? O sea, ¿por qué están estas gentes que hacen tanto daño? ¿Por qué siguen haciendo daño y ahí están? Y vuelven a hacer daño y ahí siguen estando. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios. Así como Dios tiene confianza en que esa hierba se va a convertir en trigo, así Dios tiene confianza en toda esa gente mala de que se va a convertir. Yo pienso que Dios hasta ni descansa. Yo pienso que Dios no agarra su día de descanso porque tiene tanta confianza en nosotros de que nos vamos a arrepentir, que yo creo que tiene que estar ahí, a pesar de que San Pedro le diga: Señor, mira pues, cómo está haciendo de daño. Mira, yo pienso que Dios le va a decir: vamos a darle otra oportunidad, quizás el día de mañana se arrepiente. Y ese es el Dios de